Bueno, estamos en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, ya en el último tramo de esta misión de solidaridad internacional y desde Rosario 3 me pidieron que, más allá de las denuncias que elaboramos en nuestro informe y que hicimos públicas, si podía contar un poco la sensación de lo que vi, de lo que estaba pasando en Bolivia, de lo que se respiraba un poco en la calle. Y la verdad que a mí me tocó algo que pensé que no iba a vivir nunca, que es ir a un país en dictadura. Y la verdad que la dictadura se siente en la calle. Si uno tendría que sintetizar qué está pasando hoy con la gente, en pocas palabras diría que hay una situación de un miedo muy profundo del día del golpe hasta hoy. Hay también mucho odio, mucho rencor inoculada en parte de la sociedad, de una sociedad profundamente dividida. Y eso creo que nosotros como delegación argentina éramos un poco la expresión donde eso se hacía carne. Nosotros desde el inicio éramos muy fácil en la calle, muy fácilmente reconocidos, y estaban los que se acercaban a abrazarnos, los que aplaudían cuando llegábamos a algún lugar y los que nos insultaban. Y no solamente tuvimos la situación, y hubo situaciones armadas por la dictadura como la del aeropuerto, y otra que tuvimos cuando quisimos ir al Palacio Legislativo, que no nos dejaron entrar, que la verdad que fue bastante complicado, donde la dictadura armaba situaciones, mucha gente se prendía en eso y ahí florecía ese odio, ese rencor, ese sentimiento de revancha, que lo expresaban contra nosotros, pero a su vez mientras mucha gente nos insultaba, había otra gente que más con la cabeza gacha expresaba ese miedo y decía: gracias hermanos por estar y cuenten lo que acá está pasando. Eso creo expresaba esa sociedad dividida, expresaba la fractura que produjo el golpe y ese miedo que hay en el ambiente. Y ese miedo se expresaba también en la gente cuando fue a denunciar, cuando venía y en esa capilla donde hicimos el centro de recepción de denuncias y hacíamos las entrevistas con las víctimas, que fue la capilla donde fue tristemente célebre. Hubo un video que circuló durante los primeros días y más fuertes de la represión, donde una mujer ante una fila de cuerpos los iba destapando para ver cuál era su hijo y después rompía en llanto. Bueno, en esa capilla es donde estuvimos, con esas tremendas emociones que se vivían todo el tiempo, con los testimonios de la gente y con la sensación de estar en el lugar donde la historia se está escribiendo a una velocidad inusitada y con un dolor por parte del pueblo que sufre la represión muy profundo. Ese miedo se sentía cuando te venían a decir: yo sé que mis familiares tienen un montón de situaciones para denunciar, pero no se animan, y tampoco se animan a venir acá a hablar con ustedes, porque la delegación fue un poco el foco por decisión de la dictadura, de decir: acá estamos en una transición democrática y quieren venir de afuera a decirnos que estamos viviendo en una dictadura. Y ese odio que se está inoculando en la sociedad hace muchas veces que se tercerice la represión. Hubo un montón de situaciones donde reprimió el ejército, donde reprimió la policía, pero hubo un montón de otras donde están los comandos civiles, donde es la misma gente en una turba que ya se instaló el linchamiento como política, y ese odio que se va inoculando en la sociedad. Bueno, en la delegación argentina como que el gobierno puso, primero cuando nos recibió en el aeropuerto, después con el ministro amenazándonos, el ministro de gobierno, el segundo de la dictadura en poder, amenazándonos en vivo por televisión, con una muestra no de amenaza para nosotros, sino para decir que nadie quiere rebelarse contra lo que está pasando, porque si yo tengo la impunidad de una delegación de un país extranjero, decirle que le voy a hacer todo lo que le voy a hacer, ¿qué le queda al pobre compañero y compañera del último barrio de La Paz o de cualquier ciudad? Esas muestras de poder fueron tremendas, y en la delegación argentina se sintonizó. Uno prendía el televisor y muchas veces estábamos nosotros. De hecho, el día de hoy, en la tapa de uno de los principales diarios, aparece una típica noticia de dictadura militar. Estamos nosotros, estoy ahí, dice: población rechaza presencia de izquierdistas argentinos. Dice que la gente nos abucheó en el centro de la ciudad. La verdad que esta situación que contaba antes, donde, digamos, en silencio mucha gente nos decía: gracias hermano. La verdad que
produce un dolor enorme ver estas cosas, produce un dolor enorme pensar que la democracia no es un piso en América Latina, sino que es algo que tenemos que defender y profundizar todos los días, y sentirlo y escuchar en cada testimonio de cada compañero que venía a atestiguar, y de cada persona que quiere reunirse para ver cómo resistir esta dictadura y tiene que juntarse. Nosotros veníamos, un día teníamos que reunirnos con una gente, y éramos una delegación de 10 personas, y íbamos en el Metrocable, y nos bajábamos del Metrocable y nos dividíamos en grupos de a dos. Unos iban a sentar un banco, otros iban hasta la esquina simulando situaciones, y nos venían a buscar de a dos. Caminamos 4 cuadras hasta un departamento para entrar cada 15 minutos y no entrar todos juntos. Bueno, situaciones que nuestro país las conoce, no nosotros como generación, pero las hemos leído, y bueno, si todas esas cosas que pasaron no son una dictadura militar, si ese miedo que tiene hoy la gente a salir, no solamente a salir a la calle, a contar que tiene muertos, a contar que no encuentra familiares, a contar la represión cotidiana, bueno, en ese proceso de rearme está el pueblo de Bolivia, y está el odio en las calles, está la división y una estrategia política muy clara de dividir cada vez más a la sociedad y generar cada vez más violencia. Esperamos nosotros, desde nuestro humilde lugar, haberle podido dar voz a los que no tienen voz, haber animado a algunos a organizarse, a ver cómo resistir esto, y bueno, esa era un poco la misión que teníamos humildemente, de no naturalizar la vuelta de los golpes militares a América Latina, y darle ánimo a los que de verdad le están pasando mal, y darle una escucha, darle un abrazo y decirle que la verdad siempre triunfa, que no hay enemigo, por más grande que parezca, que no se pueda vencer. Pero a ese miedo que se respiraba en las calles, yo confío en que el pueblo de Bolivia va a saber reorganizarse y va a saber retomar el camino de la democracia y del cambio profundo que venían llevando adelante. Así que bueno, espero haber podido sintetizar algunas sensaciones entre lo difícil que es también la situación que pasamos, que vimos, digamos, pero bueno, haber hecho nuestro aporte. Un abrazo grande.